Listo, hermano, ya pueden iniciar. Muy buenas tardes, en este su programa Iglesia Somos. Me da mucho gusto compartir con ustedes, hermanos. Pero ante todo, pues vamos a ponernos en la presencia del Señor, ya que Él es nuestra guía, Él es nuestro ayudador y Él es el que nos dirige por el buen camino. Entonces, en esta tarde me da cuánto gusto estar con cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gozar siempre del bien y gustar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, me da mucho gusto, pero pues quiero compartir el día de hoy con ustedes lo que es el Evangelio del día. Y pues ya que la palabra de Dios es la que nos orienta y cada día nos va llevando por el buen camino y apegándonos más, siempre más cerca a Jesús. Entonces vamos a ver lo que es el Evangelio del día de hoy, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de la riqueza la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Pues sí, el Evangelio de hoy nos está hablando bien claro. Nos está diciendo y estamos viendo lo que es la parábola del sembrador. Los que oyen la palabra de Dios y la entienden, esos son los que dan fruto. Y hoy pues nos está haciendo el llamado a todos nosotros, que debemos de escuchar la palabra de Dios y dar fruto. Porque el que escucha es el que da fruto, pero el que no escucha es el que solo oye, y el que oye se le olvida. Jesús hoy nos está haciendo la invitación que debemos de dar frutos y frutos en abundancia, porque eso es lo que Él espera de nosotros. Nos ha hecho hijos de Dios a través del bautismo y por eso Él espera buenos frutos de nosotros. Escuchen ustedes ese llamamiento que hace Jesús en el Evangelio de hoy. Escuchen ustedes. Y esto es para todos los que escuchamos la palabra de Dios. No solo es escucharla, sino también ponerla en práctica y llevarla en práctica para dar fruto. La iglesia no solo es cuestión como de ir a oír, sino, dice el Evangelio, ya ustedes no son oidores, son hacedores de la palabra. Entonces todo cristiano está con el gran compromiso de poder dar fruto. Unos damos un fruto más, otros más menos y otros más menos, pero que debemos de dar fruto, porque si no damos fruto, entonces no estamos escuchando la palabra de Dios, o estamos oyéndola,
pero no la estamos poniendo en práctica, y por eso el fruto que estamos dando no es el que Jesús nos está pidiendo. En esta parábola del sembrador, Jesús es claro y nos habla y nos pone estas parábolas, estas comparaciones de la palabra, del reino, y no la entiende. Llega ¿quién? El enemigo contrario, el diablo, dice el Evangelio. ¿Y qué pasa? Cuando llega el diablo, arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significa los granos a lo largo del camino. Los granos que se tiraron a lo largo del camino. Acabamos de escuchar este evangelio, ahorita este domingo, la parábola del sembrador. Y pues ya vemos que si el diablo llega, lo poco que tenemos, él lo arrebata. Lo poco que tengamos en el corazón, llega el enemigo contrario. Cuesta mucho dar fruto, peormente fruto en nuestra familia. Ahí debemos de empezar a dar frutos, porque los frutos donde debemos de brillar, que ya estamos escuchando la palabra de Dios, es en nuestra familia. Allí es donde nosotros debemos de emprender el camino de dar fruto. ¿Por qué digo que en nuestra familia? Porque cuesta mucho dar fruto en la familia. Puede ser que seamos mejores dar frutos fuera de la familia, pero en la familia nos hace falta mucho fruto. En este tiempo que estamos ahorita, en este mes de julio, el mes de las vocaciones, y los frutos van a depender de cómo nosotros estamos llevando tanta riqueza que tenemos con lo de las vocaciones, pero son pocos o somos pocos los que hacemos algo por las vocaciones. Queremos más vocaciones, pedimos a Dios por las vocaciones, pero no nos disponemos muchas veces a querer o a pedirle a Dios que queremos que dentro de nuestra familia hayan vocaciones, salgan vocaciones. Siempre pedimos, pero que otros sean los que se den o los que quieran trabajar por las vocaciones. Pero mientras nosotros siempre nos quedamos como ajenos. Sí pedimos vocaciones, pero no disponemos de lo nuestro, de nuestra familia, incluso hasta de nosotros mismos. Muchas veces tenemos que dar frutos y frutos en abundancia. Y nos pone del terreno también, del terreno pedregoso. ¿Qué significa la semilla sembrada en terreno pedregoso? Significa al que oye la palabra la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces. No la deja echar raíces. ¿Por qué? Hay veces que así pasa. Aceptamos la palabra de Dios inmediatamente con mucha alegría, pero poco a poco como que los ánimos se bajan. Y eso va a depender de nosotros mismos, de cómo vamos a mantener lo que es el fruto. Cómo nosotros vamos a llevar el camino que Jesús nos ha encomendado. Por eso la palabra de Dios no es para los que corren, sino para los que avanzan a paso seguro, despacio. Nada de creer que ya me la sé, que ya sé todo, que no, nada que ver eso, sino día a día tenemos un nuevo reto de poder escuchar la palabra de Jesús, poder escuchar la palabra de Dios para a través de la escucha ponerla en práctica. Dice, no la dejamos echar raíces. ¿Qué pasa cuando
La palabra de Dios solo la oímos, pero no la escuchamos ni la dejamos que eche raíces, que se apodere en nuestro corazón. No nos disponemos de nuestra propia parte, de nuestra propia vida, de que Jesús mora en nosotros, que viva en nosotros, en nuestro corazón. Que solo viene la tribulación o una persecución por causa de la palabra y se cumple. Como quien dice, no, yo ya no vuelvo a la iglesia. ¿Qué pasó? Por cosas que no valieron la pena poder decir que ya no vuelvo a la iglesia. Alguien me vio mal, miré que no estaba bien. La iglesia no es para que pensemos de que vamos a estar bien. Nos vamos a estar bien según el fruto que vayamos dando. El buen árbol por su fruto se conoce. El buen cristiano por su fruto se conoce. También debemos de estar conscientes que si no somos buenos árboles, no vamos a dar buenos frutos. Si no somos buenos cristianos, no vamos a dar frutos abundantes. Es como quien siembra, pues nosotros que somos trabajadores, agricultores, lo primero que hacemos para cuando vamos a sembrar es preparar la tierra. Ya sabemos que la tierra en el cristiano pues es el corazón. Y después, ¿qué hacemos nosotros los que cultivamos la tierra? Después que preparamos la tierra, preparamos la semilla. Una semilla de que nosotros sepamos que no nos va a fallar. De esa manera vamos preparando paso a paso para obtener un fruto abundante. Lo mismo pasa con el cristiano también. Preparar el corazón. La semilla, la palabra de Dios. De la manera que nosotros vayamos preparando nuestro corazón, vayamos escuchando la palabra de Dios, de esa medida también vamos a dar fruto. Pero si no, siempre el fruto no va a ser el abundante, va a ser un fruto poco, porque no nos hemos dispuesto todavía a preparar lo que es el corazón. Lo sembrado entre los espinos. También otra parte que nos llama mucho la atención, representa al que oye la palabra, no dice al que escucha, al que oye la palabra. Pero las preocupaciones de las riquezas de la vida y la seducción de las riquezas lo sofocan y quedan sin fruto. Hay veces que uno cree que los ricos son los que tienen grandes cosas. Hay veces que nosotros somos ricos, porque sí estamos llamados a ser ricos. Los ricos no son los de los grandes bienes, sino los ricos son los que tienen a Jesús en el corazón. Que puede pasar las preocupaciones, ¿no? Los mantienen sin cuidado. Pueden venir lo que son las seducciones, las riquezas, y no lo van a sofocar. Puedes hacer como Pablo. Pablo dice que el que tenga, que se haga como que no tenga. Porque nosotros no somos dueños de lo que tenemos. Nosotros no debemos de preocuparnos por las cosas de la tierra. Debemos de que sabemos que somos administradores. Eso sí somos, pero no somos dueños. El dueño de todo cuanto existe y todo lo que nos ha regalado, pues es Jesús. Jesús nos da lo que en verdad nosotros necesitamos porque es un medio de vivir, es un medio de la vida. Pero tampoco no somos dueños. Entonces, las riquezas o las posesiones que tengamos nosotros como cristianos no deben ocupar el lugar de Dios. No debemos aferrarnos al cuidado de la riqueza, porque debemos de recordarnos que nosotros somos pasajeros. Nosotros nos vamos, o sea, nosotros no somos de aquí. Y eso también nos debe de hacer reflexionar. Todo cuanto tengamos, no lo vamos a llevar. Eso aquí se queda.
Y eso pues no nos puede ocupar el lugar de Dios. ¿Por qué no lo puede ocupar? Porque solo nos sirve para aquí. Ganémoslos más bien el reino de los cielos por medio de la riqueza, por medio de lo que el Señor nos confía. Pongámoslo al servicio de los demás para que por medio de lo que tengamos nos podamos ir cada día acercando más a Jesús. De esa manera es que nosotros podemos ir dando fruto. Porque si no, la escucha de la palabra solo se va a quedar en oír, pero no vamos a dar fruto. Y en cambio, dice el Evangelio de hoy, en cambio, lo sembrado en terreno, en tierra buena, son quien representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Y pone 3 partes de dar fruto. Unos el 100 por 1, otros el 60 y otros el 30. Démoslos un vistazo nosotros como cristianos. ¿Qué fruto estamos dando? ¿El 100 por 1 o el 60 o el 30? O no estamos dando nada, porque también eso nos puede perjudicar, que aún estando dentro de la iglesia, aún escuchando la palabra, pero el fruto no damos ni el 30, sino que cada uno de nosotros se puede cuestionar y podemos decir, pues, ¿qué fruto estoy dando yo? Más bien echémoslos un vistazo nosotros mismos en nuestro interior y veamos tanto que me da el Señor a mí y cuánto le doy yo. Tanto que Él me da y cuánto le debo de dar yo. Debemos de darnos los unos a los otros, porque Jesús es claro y dice que debemos de darnos los unos a los otros. De la medida que nosotros nos demos, así también va a ser el fruto. Entonces, en este evangelio de hoy, un evangelio muy conocido, pero sí muy cuestionador, en esto de la parábola del sembrador, que no debe ser un evangelio más, no debe de ser un evangelio solo de leerlo, sino leerlo, meditarlo, escucharlo, y de la medida que nosotros lo vayamos escuchando, lo vamos dejando, preparando esa tierra que es nuestro corazón. De esa manera también va a ser el fruto. Preocupémonos siempre por dar un fruto que a Dios le agrade, porque nosotros siempre vamos a dar ¿de qué? De lo que hay en nuestro corazón. Si es tierra buena nuestro corazón, vamos a dar cosas buenas. Pero si nuestro corazón todavía no está dispuesto, no lo hemos preparado, no hemos preparado ese corazón, siempre el fruto que va a salir de nosotros no va a ser un fruto agradable a Dios. No va a ser un fruto agradable a Dios. Ahora, cuando nosotros nos vamos preparando, ya nos vamos dando cuenta de que estamos esperando un buen fruto. Cuando sembramos los cultivos, de la manera que nosotros vamos trabajando por ir preparando paso a paso, asimismo estamos esperando el fruto. Lo mismo debemos hacer nosotros los cristianos, irnos preparando día a día, preparándonos como Dios quiere. De la manera que nosotros nos preparemos, así van a ser nuestro fruto. Jesús nos invita siempre y nos hace el llamado y nos pone como la parábola del sembrador, para que la escuchemos, para que la pongamos en práctica. Porque el que escucha es el que practica, pero el que oye, eso se le olvida. Entonces Jesús hoy en este evangelio nos está pidiendo eso, que nosotros debemos de dejar que la palabra de Dios eche raíces en nosotros.
porque si no echa raíces en nosotros, entonces solo van a venir pequeñas cosas y pues se va a secar. Nos pone la comparación de las plantas. Nosotros también somos esa planta. Nosotros debemos de dejar echar raíces la palabra de Dios para que no nos vayamos a ir por poco, sino que venga lo que venga por causa de su nombre y nosotros nos podamos mantener. En esto de la parábola del sembrador, debemos de estar siempre conscientes de que el evangelio de hoy nos invita a cultivar el corazón. Esa es la invitación que nos hace el evangelio de hoy. Nos invita a cultivar un corazón. ¿Cómo vamos a cultivar el corazón? Noble. Un corazón al servicio de los demás. Un corazón sin egoísmo. Un corazón sin envidia. Un corazón con tantas cosas que nosotros debemos ir cultivando día a día. Jesús, en otros términos, nos llama a uno autoevaluación, o sea, evaluarnos nosotros mismos. ¿Cómo? En nuestra vida interior, en nosotros mismos evaluarnos. No ocupar que los evalúen otros, sino nosotros mismos hay que evaluarnos. Y hay que ver qué sí debo tener y qué no debo tener. ¿Qué es lo que debo de ir sacando de mi corazón? Porque no me deja ir preparándolo. Esta tierra, preparando mi corazón, cultivar el corazón. En nuestra vida interior, en la vida que solo Dios y nosotros podemos saber cómo está nuestra relación interior con Dios. El camino representa también el caminar con Cristo, representa la negligencia de quien deja que el mal le quite la esperanza. Eso es lo que pasa cuando muchas veces el camino nos representa la negligencia de Dios, de quien deja que el mal camino le quite la esperanza. Cuando uno se extravía del camino del Señor, perdemos hasta la esperanza y decimos, no, yo creo que, y nos hacemos esa pregunta como bien cuestionadora, ¿quién se podrá salvar? Pero el Evangelio nos está diciendo que solo debemos de dejar que la palabra de Dios eche raíz en nosotros y que cultivemos el corazón, y de esa manera nosotros vamos a dar fruto. El pedregal también, que habla del pedregal, es la fe emocional. Eso es la fe emocional. De quien no tiene raíces para resistir las crisis o la persecución. Eso es lo pedregoso. Es de quien no tiene raíces para resistir la crisis o la persecución. Eso siempre pasa. Con nada me voy. Muchas familias, eso ha pasado de nuestra iglesia. No se han ido por ninguna otra cosa, sino siempre pensando de que como no hay raíces, no, yo ya no regreso a la iglesia. Vayamos a buscarnos, vayamos por esas familias que eran de la iglesia, estaban en la iglesia, pero por no tener un corazón lleno, por no tener un corazón ya comprometido al servicio de los demás y al servicio de uno mismo, entonces llegan las crisis y los problemitas y se van. Vayamos donde esa familia para que ellos también puedan ser parte de nuestra iglesia, ser parte de lo que nosotros también nos tenemos que ir preparando la buena tierra, para que vayamos dando los frutos que Dios nos está pidiendo día a día. También, ¿qué pasa con los espinos?
Los espinos simbolizan la seducción de la riqueza. Ya había dicho antes de la riqueza, de los espinos. De las riquezas y las preocupaciones mundanas que ahogan la entrega radical. Tanto nos preocupamos por tantas cosas que nos ofrece el mundo. El mundo nos ofrece infinidad de cosas, una tras otra. Sepamos distinguir las cosas que el mundo nos ofrece, si son para acercarnos más a Dios o es para alejarnos de Él, para que no vayamos a caer en la parte de entre los espinos. El buen cristiano tendrá que pasar muchas veces, no todos los momentos agradables. Hay momentos agradables, hay momentos no agradables, hay momentos que debemos hacer un alto y debemos de decir qué sí puedo y qué no puedo. Jesús, ¿a qué me está invitando? ¿Debo de hacer esto o no? Tenemos que tener un alto para que podamos ir siempre pensando en los frutos que el Señor nos está pidiendo cada día. Porque el que a mucho se le da, mucho se le pedirá. Y al que poco se le da, hasta lo poco que tiene se le quitará. Este evangelio de hoy. Las preocupaciones. Esas son las que más nos alejan de la iglesia y de las cosas de Dios. Los preocupamos tanto por cosas que no nos deberíamos de preocupar. No son malas las cosas que el Señor nos regala. No son malas las cosas que tenemos por enfrente. No las tenemos tampoco porque somos, como quien dice, los privilegiados, sino porque Dios, por pura misericordia, nos da los bienes para que los pongamos al servicio de los demás. Entonces las preocupaciones de la riqueza. Podemos ser ricos en bienes, pero pobres en el corazón. Pero hay veces que las personas ricas en bienes también son ricos en el corazón, porque por medio de lo que tienen se ponen al servicio de los demás, ayudan a los demás, tienen un corazón noble, tienen un corazón siempre con ganas de poder servir a los demás. Y pues también los que la tierra buena, eso implica, ¿qué es lo que implica la tierra buena? Recibir la palabra con un corazón noble y generoso. Recibir la palabra con un corazón noble y generoso. Eso es lo que, reteniéndola con perseverancia, hasta que la voluntad de Dios se haga carne en nuestra conducta cotidiana. Ese es el que en tierra buena. La tierra buena, eso es lo que nos significa. Recibir la palabra con un corazón noble y generoso. La palabra de Dios siempre tiene que ser de recibirla con humildad, con sencillez, con una disponibilidad que queremos que ella se quede en nosotros, que haya a dónde enraizarse, para cuando vengan las preocupaciones, vengan los problemas, venga lo que se venga, tengamos raíces para resistir. Y podemos decir y podemos imaginarnos con una planta. Lo primero que hacemos con una planta es preparar el terreno donde la vamos a sembrar. Luego no la estamos arrancando y llevándola a otra tierra, a otro terreno para sembrarla, sino lo que hacemos es aporcarla. Ya la sembramos. Después de eso vamos poniendo todos los fertilizantes que sean necesarios para que esta planta pueda dar fruto. Así mismo el cristiano, no debemos de andar para aquí y para allá, sino posesionarnos en un solo lugar e ir pensando. Tenemos el conocimiento de qué fertilizante le podemos ir poniendo a las plantas,
porque la mayoría de las personas somos sembradores, de una o de otra manera, de uno o de otro fruto, pero todos somos sembradores. Tenemos el conocimiento de ir preparando con los fertilizantes para que la planta dé buenos frutos. Lo mismo también en la vida de la iglesia, en la vida cristiana. Tenemos también la palabra de Dios, que es nuestro fertilizante, que es la que nosotros día a día debemos de irla dejando que vaya enraizando cada día más. No irnos de un lugar a otro, sino más bien ir preparándonos, como dice el Evangelio. El Evangelio de hoy, la invitación que nos hace es a cultivar un corazón noble y generoso. En este sentido, el seguimiento de Jesús no es para quienes buscan la comodidad. La iglesia pareciera que fuera para los que, como decimos por ahí, no, es que esos no tienen tiempo. Esos es para los que les sobra tiempo. Yo tantas cosas tengo por hacer que no me queda ni tiempo. Pues en el Evangelio de hoy, cuando nos encontremos con nuestros hermanos que nos digan ese tipo de cosas, hay que mandarlos a que lean el Evangelio del Sembrador. Y ellos se van a dar cuenta de que ya no podemos contestar así con esa frase de que la iglesia son para los que no tienen que hacer. No, al contrario, es para los que más están ocupados, para los que más nos ocupamos, para esos son los que tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios. Es estar dispuesto, es aportar todo el reino, viendo en el tesoro que justifica cualquier sacrificio. San Mateo nos invita a ser sabios. A eso nos invita San Mateo. Nos invita a ser sabios, que saben sacar de su corazón lo nuevo y lo antiguo, para que nuestra vida no sea una experiencia de santidad, sino un testimonio vivo de justicia y misericordia en el mundo. Ya escuchamos qué es lo que debemos de tener en nuestra vida, sea una experiencia de santidad, sino un testimonio vivo de justicia y misericordia en el mundo. Habla de una parte bien importante, testimonio. El cristiano se conoce por su testimonio. No ocupamos hablar tanto, no ocupamos decir yo esto, yo lo otro, no. Basta hablar poco y accionar mucho. Que el que tenga que confirmar lo que uno habla es el testimonio. No, que no seamos nosotros que debemos de decir que yo esto, que yo lo otro, no, sino el testimonio de vida. ¿Dónde vamos a hacer testimonio? En nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad, y donde quiera que vayamos tenemos que dar el buen testimonio. Porque si nosotros damos mal testimonio, aunque hablemos muy bonito, aunque hablemos no solo una cosa, sino cuantas cosas, pero el testimonio es otro. El testimonio es como si fuera el fruto. No podemos asegurar que un palo de naranja, sin antes que haya echado, decir que ya son dulces. Debemos esperar, debemos probar el fruto para poder decir, para poder dar testimonio que sí son dulces. Así es el cristiano. Cristiano también debemos de saber que debemos de esperar y que dar testimonio. Y testimonios en abundancia, frutos en abundancia. Eso es lo que nosotros debemos de tener como cristianos. La realidad, la invitación final del Evangelio de hoy, que siempre nos
nos conduce a reconocer que nuestra fecundidad depende de la disponibilidad para dejar que la palabra se transforme en nuestra realidad. Eso es la invitación final del Evangelio, que nos conduce a reconocer en nuestra fecundidad depende de la disponibilidad, de cuánto nosotros nos dispongamos. De esa manera es que nosotros vamos a ir dando fruto. Cuando nosotros nos disponemos, si no nos disponemos, el fruto siempre va a ser un fruto que no va a ser el 100 por 1, ni el 70, ni el 30. Entonces, disponernos no solo es decir yo ya, o ya estoy en la iglesia, no, es disponerse, es abrirse a los demás, a dar fruto. Lo que nosotros hagamos con nuestros hermanos, esos son los frutos que el Señor quiere. Nosotros vamos a dar siempre de lo que tenemos en el corazón. Dice, tu boca, tu lengua habla de lo que abunda en el corazón. Eso debemos de tener siempre pendiente. Que Jesús nos está invitando el día de hoy a dar frutos y frutos en abundancia. Que debemos de estar siempre con eso, listos y preparados, y hacerlos una evaluación personal. Que nosotros debemos de estar conscientes de que no debemos de oír la palabra de Dios, sino escuchar la palabra de Dios y dejarla que entre a nosotros. Y de la manera que nosotros la dejemos que ella entre en nosotros, de esa manera esos frutos vamos a esperar. Pues sí, en este mes de las vocaciones, un mes tan precioso de las vocaciones, debemos de siempre estar conscientes de que necesitamos más vocaciones. Necesitamos muchas vocaciones. Tanto es el trabajo que hay en la iglesia que necesitamos más vocaciones, y va a depender de nosotros mismos. Orémosle mucho al Señor para que sea Él el que cada día nos pueda ir dando un corazón noble y generoso, para que podamos ir pidiéndole más, que no solo queremos las vocaciones, sino disponer de nosotros mismos las vocaciones, de nuestra familia, de nuestros hijos. Estar consciente de que no solo es que queremos los sacerdotes, no queremos las religiosas, sino disponer, pedirle a Dios que dentro de nuestra familia puedan haber también vocaciones. Pues para mí ha sido un placer haber estado en su programa, Iglesia Somos. Saludos a todos y pues que tengan una buena tarde. Y pues quien estuvo con ustedes, José Urbina, del sector Guanacaste. Les deseo muchas bendiciones y que Dios cada día nos siga guiando por el buen camino, y que nuestra Madre María sea, como ella es nuestra intercedora, nuestra ayudadora. Entonces me voy a despedir de este programa saludando a nuestra Madre María, que ella es también. Tenemos a Dios como nuestro Padre, Jesús como nuestro hermano, pero a María como nuestra Madre. Entonces me da mucho gusto haber estado con ustedes, José Urbina, del sector Guanacaste. Y pues voy a cerrar el programa con lo que es el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una feliz tarde.